¿Por qué mi logro le duele a ella? No es una pregunta que se haga fácil. Porque hacerla implica nombrar algo que se siente como una traición, al vínculo, a la imagen que se tiene de la madre, a la idea de que el amor materno es siempre expansivo y nunca limitado por lo que la madre no pudo vivir. Pero la pregunta existe. Y muchas personas la llevan durante años sin poder decirla en voz alta. La sensación de que cuando algo sale bien, cuando se logra algo, cuando se crece de alguna manera visible, hay algo en la madre que no celebra del todo. Que la alegría de ella tiene una reserva. Que el orgullo, si está, viene acompañado de algo más oscuro, que nadie nombra pero que se siente. Y entonces viene la culpa. Por haber notado. Por haber pensado eso de la propia madre. Por no ser suficientemente agradecido de lo que hay y buscarle la falla a lo que falta. Pero lo que estás describiendo no es ingratitud. Es la percepción de algo real. Y eso real tiene una explicación que no condena a nadie. Y porque esa pregunta merece una respuesta que no sea ni estás inventando ni tu madre es mala persona. Merece una respuesta que vea lo que realmente está pasando. Lo que estás describiendo no es ingratitud ni paranoia. Es la percepción de algo real que merece una respuesta honesta. Y esa respuesta es lo que este episodio busca dar. Porque nombrarla es el primer paso para que deje de operar en la oscuridad. Y que tiene el nombre que este episodio le da. La envidia materna no se parece a lo que generalmente se imagina cuando se piensa en la envidia. No es el rechazo abierto. No es la crítica directa al logro. Muchas veces es mucho más sutil que eso. Es el elogio que tiene algo frío. Es la pregunta que parece interesada pero que destaca lo que todavía falta. Es el silencio justo cuando se esperaba la respuesta. Es el cambio de tema cuando la conversación empieza a orbitar alrededor del éxito del hijo o la hija. Es la comparación con alguien que lo hizo diferente, o menor, o con más dificultad. Y después de eso viene el malestar. No la pelea. El malestar silencioso que nadie puede señalar porque nada fue dicho directamente. Solo algo fue no dicho. Solo algo fue esquivado. Y la persona que llegó con una noticia buena se va sintiéndose, de alguna manera que no puede articular, levemente disminuida. Hay algo que vale nombrar sobre la especificidad de esta dinámica. No ocurre en todas las áreas. Hay ciertas dimensiones del logro, ciertos tipos de éxito, ciertas formas de autonomía, ciertas elecciones de vida, que activan esa respuesta más que otras. Y con frecuencia, esas son exactamente las dimensiones donde la madre no pudo ir. O donde no fue autorizada a ir. O donde fue cuando ya era demasiado tarde. Hay también algo que vale decir sobre la confusión que esta dinámica produce en quien la experimenta. Porque la misma madre que tiene esa reserva también tiene amor genuino. También sacrificó. También estuvo. La coexistencia de ese amor real con esa reserva específica es lo que hace tan difícil nombrar lo que pasa. Porque nombrar la reserva parece invalidar el amor. Y no lo invalida. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay personas que reconocen esta dinámica de manera muy temprana, que aprenden desde chicos a calibrar que comparten con la madre y que no. Que aprenden que ciertos logros se dicen de otra manera, o no se dicen. O se minimizan antes de contarlos para reducir el riesgo de ese malestar que es difícil de explicar. Ese aprendizaje temprano, esa calibración automática, también dice algo sobre cuán presente es esta dinámica en el vínculo. Si reconoces algo de esto, si hay una versión de esta reserva que reconoces en la relación con tu madre, lo que viene explica de dónde viene. Hay algo más que vale nombrar sobre la diferencia entre este tipo de reserva materna y la crítica directa. La crítica directa es difícil pero tiene una forma, se puede responder, se puede discutir, se puede nombrar lo que duele. La reserva silenciosa no tiene forma. No hay nada que señalar con precisión. Lo que hubo fue un elogio que sonó extraño. Un silencio que duró un segundo más de lo esperado. Una pregunta que tuvo un tono que nadie más notó.
Y sin forma, sin objeto concreto, el malestar queda flotando sin poder ubicarse. Y a veces ese malestar flotante se convierte en la sensación de que quizás se interpretó mal, quizás se exageró, quizás el problema sos vos que buscas algo que no está. Hay también algo que vale decir sobre la manera en que este patrón puede aparecer diferente según el hijo o la hija. La misma madre puede celebrar plenamente ciertos logros de ciertos hijos y tener esa reserva específica con otros. Eso no es inconsistencia, es el reflejo de qué dimensiones del logro activan la herida de lo no vivido y cuáles no. El hermano que tomó el camino convencional puede recibir una celebración diferente de la hermana que tomó el camino menos transitado. No porque la madre quiera más a uno que al otro. Porque las comparaciones que el logro activa son diferentes. Si reconoces algo de esto, si hay una versión de esta reserva que reconoces en la relación con tu madre, lo que viene explica de dónde viene. Hay también algo que vale nombrar sobre la relación con los propios logros que esta dinámica produce. La persona que aprendió desde temprano que ciertos éxitos activan la reserva materna aprende también a no ocupar demasiado espacio con ellos. A no llegar demasiado alto. A no brillar demasiado. No porque sea humilde, sino porque brillar tiene un costo relacional que se aprendió a evitar. Y ese aprendizaje, útil en el contexto original, se vuelve un límite cuando se extiende más allá de él. Y la última cosa que vale decir sobre la identificación en el bloque 1. Si crees que esto solo le pasa a las hijas mujeres con sus madres, no es así. Hijos varones también experimentan esta dinámica, con variaciones en qué tipo de logro la activa, pero con la misma estructura. La envidia materna no surge del carácter de la madre. Surge de su historia. Hay algo que la psicología del desarrollo describe con bastante precisión. Cuando una persona no pudo vivir ciertos aspectos de su propia vida, cuando tuvo que renunciar a ciertas posibilidades, cuando ciertas puertas no estuvieron abiertas para ella, cuando la vida tomó una forma que no fue completamente elegida, esa experiencia deja una marca. No siempre visible. No siempre consciente. Pero presente. Y cuando esa persona ve a su hijo o su hija vivir exactamente lo que ella no pudo, tomar el camino que a ella le fue negado, desarrollar lo que ella tuvo que guardar, crecer en una dirección que a ella le resultó prohibida o imposible o demasiado costosa, algo se activa. No maldad. La herida de lo que no fue. Para muchas madres de la generación anterior, las posibilidades estuvieron genuinamente más limitadas. El trabajo que no se pudo seguir. La carrera que se interrumpió. Las decisiones que se tomaron antes de tener suficiente claridad sobre lo que se quería. La propia autonomía que se sacrificó de maneras que en aquel momento no se nombraban como sacrificio porque era simplemente lo que se hacía. Y todo eso quedó ahí, sin elaborar, sin ser plenamente reconocido como pérdida. Cuando la hija o el hijo vive lo que eso habría sido, algo en la madre responde. No porque quiera dañar. Porque la distancia entre lo que ella vive y lo que podría haber vivido se vuelve visible de una manera que es difícil de sostener sin que aparezca algo parecido a la envidia. No la envidia que quiere que al otro le vaya mal. La envidia que viene de no haber podido tener lo que el otro tiene. Hay algo más que vale decir sobre el rol que juega la identificación en esta dinámica. La madre que se identifica fuertemente con su hijo o hija, que invierte en el hijo la versión de sí misma que no pudo desarrollar, a veces produce una dinámica diferente pero igualmente compleja. El éxito del hijo se vive como el propio, el fracaso del hijo también. Lo que parece apoyo puede ser en realidad una forma de vivir a través del otro lo que no se pudo vivir directamente. Y cuando el hijo empieza a tener una vida genuinamente propia, diferente de lo que la madre proyectó, eso también puede producir una respuesta que se parece a la envidia aunque sea más complejo. La herida que está debajo de la envidia materna no es el deseo de que al hijo le vaya mal. Es el dolor de una vida que no pudo ser todo lo que podría haber sido. Y ese dolor, cuando no encontró un lugar donde elaborarse, tiende a aparecer en los momentos donde la vida del hijo muestra, de manera muy visible, lo que la vida propia no tuvo. Hay algo más que vale decir sobre el rol del tiempo histórico en esta dinámica.
La generación de muchas madres actuales creció en décadas donde las posibilidades de las mujeres estaban más circunscritas de lo que están hoy. El trabajo, la carrera, la independencia económica, las decisiones sobre el propio cuerpo y la propia vida, todo eso tuvo un margen mucho más estrecho. Y las mujeres que vivieron dentro de ese margen más estrecho no siempre tuvieron espacio para elaborar plenamente lo que eso significó. Muchas siguieron adelante, construyeron sus vidas, amaron a sus hijos, y la herida de lo no vivido quedó ahí, sin nombre, sin espacio, sin ser reconocida plenamente como pérdida. Cuando esa madre ve a su hija vivir con una libertad que ella no tuvo, o a su hijo crecer en una dirección que para ella nunca fue opción, el contraste es concreto y personal. No abstracto. No teórico. La diferencia entre la vida que ella tuvo y la vida que el hijo tiene se vuelve visible y palpable en cada logro que se comparte. Y eso produce, casi inevitablemente, algo que se parece a la envidia aunque nadie lo nombre así. Hay algo más que vale decir sobre la diferencia entre la envidia materna consciente e inconsciente. La madre raramente sabe que siente envidia de su propio hijo. Lo que siente se le parece más a la preocupación, al realismo, a querer prepararlo para lo difícil que viene. Los mecanismos de defensa que convierten la envidia en otras cosas, la crítica disfrazada de consejo, la reserva disfrazada de prudencia, son genuinos. No hay hipocresía calculada. Hay una herida que encontró la única forma que tenía disponible para expresarse. Y hay una última cosa que vale decir sobre el origen: entenderlo no requiere que la madre lo entienda también. La comprensión puede ser completamente unilateral y aún así cambiar la relación que se tiene con la dinámica. La envidia materna opera en el vínculo de maneras que vale reconocer porque muchas veces son invisibles mientras están pasando. Opera en la forma en que los logros son recibidos. La madre con esta herida activa frecuentemente no puede celebrar de manera plena. No porque no quiera. Porque la celebración plena del hijo requeriría sostener la comparación con lo propio. Y eso duele de una manera que es difícil de gestionar. Entonces la celebración viene con un matiz. Con una observación. Con la mención de lo que todavía falta o de lo difícil que va a ser lo que viene o de alguien que lo hizo de otra manera. Opera en la autonomía. Hay tipos de independencia, emocional, geográfica, de pensamiento, de estilo de vida, que activan la reserva con más intensidad que otros. Y frecuentemente esos son exactamente los tipos de independencia que la madre no tuvo o no pudo tener. La hija que se va a vivir sola y la madre que se casó joven. El hijo que cambia de carrera a los 30 y la madre que nunca tuvo esa libertad. La persona que elige no tener hijos y la madre que no se lo planteó como opción. Opera en los momentos de visibilidad pública. Cuando el logro es visto por otros, cuando hay reconocimiento externo, cuando la vida del hijo o la hija se vuelve visible de maneras que la madre puede comparar directamente con la suya, eso puede intensificar la reserva. No porque la madre quiera que el hijo fracase. Porque la comparación visible duele más que la abstracta. Hay algo que también vale nombrar sobre el efecto que esta dinámica tiene sobre la persona que la experimenta. Con el tiempo, la persona que creció calibrando los logros ante la madre aprende a minimizar. A presentar los éxitos de manera más pequeña, más incierta, más provisional. A anticipar la reserva y reducirla de antemano. Y ese patrón, el de minimizar lo propio para no activar el dolor ajeno, tiende a extenderse más allá del vínculo con la madre. Aparece en otras relaciones, en contextos profesionales, en la manera de recibir el propio mérito incluso cuando nadie más está mirando. Hay también algo que vale decir sobre la culpa. La culpa que acompaña a esta dinámica es específica, no es la culpa de haber hecho algo malo. Es la culpa de tener lo que la madre no tuvo. La culpa del que llegó a donde el otro no llegó. Y esa culpa, cuando no tiene nombre, produce exactamente lo que produce: la tendencia a frenar, a no avanzar del todo, a no reclamar plenamente lo que se logró, como si eso fuera una forma de no abandonar a quien se quiere. La pregunta que queda, y que el bloque 4 puede comenzar a responder,
Es como cambia la relación con todo esto cuando se le puede poner nombre. Hay también algo que vale decir sobre el efecto específico que esta dinámica tiene sobre la relación con la propia ambición. La persona que aprendió a calibrar los logros ante la madre frecuentemente desarrolla una ambivalencia específica frente a sus propios deseos de crecer. No es que no quiera avanzar, quiere. Es que avanzar viene con una sombra que no siempre puede nombrarse. La sombra del vínculo que puede tensarse, del costo relacional que el logro puede tener. Y esa sombra, cuando opera de manera invisible, puede producir una forma sutil de autofreno, no el freno consciente, sino el que aparece justo cuando algo está por concretarse. La pregunta que queda, y que el próximo bloque puede comenzar a responder, es cómo cambia la relación con todo esto cuando se le puede poner nombre. Hay también algo que vale nombrar sobre los hijos que internalizaron también la restricción que ya no necesitan que la madre esté presente para activarla. El autofreno que opera solo, sin que nadie lo active desde afuera. La voz interna que minimiza antes de que nadie pregunte. Ese es el efecto más duradero de la dinámica, cuando la restricción se vuelve propia. Esa es quizás la forma más silenciosa y más costosa del efecto, cuando el freno ya no necesita de la madre para operar. Hay también algo que vale decir sobre cómo esta dinámica afecta a las relaciones fuera de la familia. La persona que aprendió que brillar tiene un costo relacional frecuentemente lleva ese aprendizaje a los vínculos de amistad, a las relaciones de pareja, al entorno laboral. El patrón de minimizar los propios logros frente a personas cercanas, de anticipar la reserva antes de que aparezca, de no ocupar demasiado espacio con lo que se logró, todo eso se instala en el vínculo original y después migra. Reconocerlo como patrón aprendido, y no como característica propia, es lo que abre la posibilidad de relacionarse con él de otra manera. Entender la envidia materna como herida y no como maldad cambia fundamentalmente la relación con ella. No porque la cambia ella, sino porque cambia la posición propia. Cuando se puede decir lo que pasa no es que mi madre no me quiere, es que mi crecimiento activa en ella el dolor de lo que ella no pudo tener, la experiencia de ese momento, el elogio frío, el silencio, la comparación, deja de ser sobre vos. Deja de ser la señal de que lograste algo que no merece celebración. Pasa a ser información sobre lo que ella está llevando. Y esas dos cosas son radicalmente diferentes. Hay algo que vale decir sobre lo que esto no hace. No resuelve la dinámica de manera inmediata. La madre sigue siendo quien es, con su historia sin elaborar. Las celebraciones frías siguen siendo frías. Los silencios siguen siendo silencios. Lo que cambia no es ella, es la atribución. Y la atribución lo cambia todo porque determina dónde se pone el peso. Hay algo más que vale nombrar sobre la relación con la culpa una vez que se entiende esto. La culpa de tener lo que ella no tuvo pierde parte de su lógica cuando se entiende que frenar el propio crecimiento no sana la herida de la madre. No la alivia. No reduce la distancia entre lo que ella tuvo y lo que hubiera podido tener. Lo único que hace es añadir una vida más que no fue todo lo que podría haber sido. Y eso no ayuda a nadie. Hay también algo que vale decir sobre la posibilidad de compasión sin fusión. Comprender la herida de la madre, entender de dónde viene la reserva, qué vida no vivida está por debajo de esa respuesta, no requiere hacerse cargo de esa herida ni sacrificar el propio crecimiento en nombre de ella. La compasión puede coexistir con la continuidad del propio camino. Puede haber ternura hacia lo que la madre no pudo sin que eso implique que vos tampoco podás. Hay personas que llegan a esta comprensión y sienten que algo se aliviana. No porque el vínculo cambie de manera dramática, raramente cambia de manera dramática, sino porque la culpa que se cargaba sin nombre encuentra un lugar donde depositarse que no es el propio mérito. Y cuando eso pasa, algo en la relación con el propio logro se libera. El éxito que antes venía con una sombra empieza a poder ser recibido de manera más completa. No sin ambivalencia, la relación con la madre siempre va a tener su complejidad, pero sin el peso específico de la culpa que no tenía nombre. La palabra técnica del episodio es envidia materna,
ese término específico que la psicología usa para describir la respuesta de la madre al crecimiento del hijo, cuando ese crecimiento activa la herida de lo que ella no pudo vivir. No como diagnóstico ni como condena. Como nombre que hace visible algo que, sin nombre, opera en la oscuridad. Hay algo más que vale decir sobre la relación con la madre después de que esta comprensión llega. A veces la comprensión produce una mayor distancia, no de enojo, de protección. La decisión de compartir menos con ella, de llevar los logros a otras personas, de no poner en ese vínculo la expectativa de celebración plena. Eso no es crueldad. Es el reconocimiento honesto de que puede dar ese vínculo y que no puede dar. Y ajustar las expectativas a la realidad del vínculo, sin dramatismo, sin acusación, es también una forma de cuidarlo. Hay también algo que vale decir sobre lo que pasa cuando la madre tiene suficiente conciencia de su propia historia, para reconocer algo de esta dinámica. Esos casos no son la mayoría, pero existen. Y cuando ocurren, cuando hay una conversación donde algo de esto puede nombrarse, lo que puede surgir no es la resolución perfecta, pero sí algo más honesto que el silencio que había antes. Un reconocimiento mutuo. Una ternura que incluye la complejidad en lugar de negarla. Eso también es posible. Hay algo más que vale decir sobre lo que esta comprensión hace posible en el vínculo. No la resolución perfecta, esa raramente llega. Sino algo más modesto y más real, la posibilidad de estar en el vínculo con menos peso. Con más claridad sobre qué esperar y qué no esperar. Con una ternura que incluye la complejidad en lugar de negarla o huir de ella. Y eso, una ternura que incluye la complejidad, es quizás lo más cercano a una reconciliación real que este vínculo puede ofrecer. Hay una última cosa que vale decir sobre la posición propia en este proceso. La comprensión de la envidia materna no requiere que la madre cambie. Requiere que la atribución cambie. Y eso, cambiar donde se pone el peso, es algo que está completamente en manos propias. Volvamos al principio. ¿Por qué mi logro le duele a ella? Después de todo lo que vimos, esa pregunta tiene una respuesta que no condena a nadie. Tu logro le duele porque le muestra lo que ella no pudo. Porque la distancia entre tu vida y la que ella tuvo, o podría haber tenido, se vuelve visible en esos momentos. Porque la herida de lo no vivido tiene una manera de activarse exactamente cuando algo en otro la refleja. Eso no la hace mala madre. Eso la hace una persona con una historia que no terminó de elaborar. Con pérdidas que no encontraron un espacio donde ser reconocidas plenamente. Con una vida que fue, en ciertos sentidos importantes, más limitada de lo que podría haber sido. Y eso duele. Duele de una manera que muchas veces no tiene palabras ni forma de nombrarse, y entonces aparece en los momentos donde la vida del hijo muestra, de manera muy visible, lo que la propia no tuvo. Hay algo que vale decir sobre lo que significa seguir creciendo después de entender esto. No es traición. No es abandono. No es no quererla. Es simplemente seguir siendo quien sos, en la dirección que es tuya, con la vida que podés tener. Y eso, esa continuidad del propio camino, no sana la herida de la madre. Pero tampoco la profundiza. Simplemente es distinto de lo que ella tuvo. Y eso es suficiente razón para seguir. Hay también algo que vale decir sobre las conversaciones que esta dinámica raramente permite. La conversación donde se le pueda decir a la madre lo que se notó, con ternura y sin acusación. La conversación donde ella pueda, si tiene los recursos para hacerlo, reconocer algo de lo que pasa. Esas conversaciones no siempre son posibles. Muchas madres no tienen el acceso a su propia herida que esa conversación requeriría, pero cuando son posibles, cuando hay suficiente seguridad en el vínculo y suficiente vocabulario compartido, pueden cambiar algo en la relación que ninguna comprensión unilateral puede cambiar del todo. Lo que sí es siempre posible es la comprensión interna. Poder decirse a uno mismo, lo que pasa no es sobre mi mérito. Es sobre su historia. Eso no resuelve nada de manera mágica.
pero le saca a la sombra que acompaña el logro la capacidad de convencerte de que no mereces lo que tenés. En el canal hay más sobre las dinámicas familiares que operan en silencio y sobre lo que cambia cuando se les puede poner nombre. Seguí cuando estés listo. Hay algo más que vale decir sobre la culpa después de que esta dinámica tiene nombre. La culpa no desaparece de inmediato. Es un hábito, una respuesta que se instaló temprano, que tiene su propio ritmo. Pero la culpa que tiene nombre es diferente de la culpa que no lo tiene. La culpa sin nombre opera como verdad, parece decir que hay algo real que es malo en lo que lograste. La culpa con nombre opera como información, te está diciendo algo sobre la historia de ese vínculo, sobre lo que aprendiste ahí, sobre el costo de crecer. Y lo que opera como información puede ser examinado. Y lo que puede ser examinado pierde parte de su poder automático. Hay también algo que vale decir para quien está leyendo esto y reconoce en sí mismo los patrones que la madre transmitió. La reserva frente al logro ajeno, la dificultad de celebrar plenamente, la comparación que aparece cuando alguien cercano avanza. Eso también puede tener un nombre ahora. Y tener nombre es el primer paso para tener alguna relación más consciente con eso. No para condenarse. Para verlo. Y lo que se puede ver puede, con tiempo y con trabajo, cambiarse. Hay una cosa más. Esta dinámica, la envidia materna, la culpa del crecimiento, el autofreno aprendido, no es tuya únicamente. Es más común de lo que parece. Muchas personas la reconocen desde adentro cuando alguien la nombra. Y ese reconocimiento compartido, saber que no sos el único que aprendió a hacer pequeño el propio logro para no activar el dolor de alguien que se quiere, ya es algo. Ya es un poco menos de peso. Y eso también vale. Saber que no estás solo en esto ya es parte de la respuesta a la pregunta con que empezamos. Y esa es quizás la respuesta más honesta a la pregunta con que empezamos. Tu logro le duele a ella porque su historia no tuvo todo lo que podría haber tenido. Eso no es sobre vos. Y ahora que lo sabes, podés seguir siendo quien sos sin cargar ese peso como si fuera tuyo. Y eso, poder seguir sin ese peso, ya es bastante. Porque lo que se logra es tuyo. Y siempre lo fue.